Muy buenas tardes. Somos alumnos de la Universidad Privada de Tacna, de la Escuela de Posgrado, de la Maestría en Ingeniería Civil con mención en Gerencia de la Construcción. El curso de Evaluación de Riesgos en el sector construcción con el docente Magíster Rubén Sánchez, ¿no? El tema de hoy es evaluación de riesgos de una obra bajo un análisis según el modelo IA y análisis de modo y efectos de falla, que es el FMA. Somos integrantes del grupo 5. Vamos a realizar una serie de preguntas bajo una resolución y bajo un plano de arquitectura, ¿no? De la obra Creación del Servicio Educativo del Centro Inicial en el Asentamiento Humano de Promovi 11, de la Pampa Inalámbrica, Distrito de Hilo, Provincia de Hilo, del Departamento de Moquegua. Doy paso a mi compañero para el inicio de la primera pregunta. Bueno, desarrollando la primera pregunta, dice, bajo un análisis según el modelo IA y FMA, ¿en qué forma, dice, la resolución puede afectar, dice, al logro de los objetivos principales del proyecto y confiabilidad del producto del proyecto? Como objetivo del proyecto corresponde, dice, a construir, dice, una infraestructura educativa, dotar, dice, el mobiliario, capacitar personal en un plazo de 270 días calendarios con un presupuesto de 6.269.208 soles. Sin embargo, se identificaron varios modos de fallo y riesgo. Como número uno, dice la falta de disponibilidad presupuestal; dos, la demora en la certificación ambiental; tres, la inconsistencia técnica no detectadas; cuatro, la falta de registro en el banco de inversión; y cinco, cambios en prioridades políticas o administrativas. Como conclusión, dice la resolución aprueba formalmente el proyecto, pero introduce, dice, riesgos críticos que pueden afectar su éxito. Como primer punto, dice presupuesto no garantizado y certificación ambiental pendiente. Son los modos de fallo más graves, con impacto directo, dice, en el cronograma y la confiabilidad del proyecto. Como segundo punto, tenemos, dice, la contabilidad global del proyecto es moderada, sujeta, dice, a la superación de esta barrera administrativa y técnica. Cuatro, dice, acciones para mitigar los riesgos. A nivel presupuestal, gestionar compromisos con la sugerencia de presupuesto, certificación ambiental, iniciar trámites en paralelo, dice, a la aprobación, monitoreo técnico, implementar supervisión, comunicación interinstitucional, alianzas con las gerencias involucradas. Como segunda pregunta es hacer una tabla detallando, dice, los riesgos que se generan, dice, en cada fase del ciclo de vida de los proyectos de construcción debido a esta resolución ineficiente. Como podemos visualizar el siguiente cuadro o tabla, y se detallan los riesgos en la fase de ciclo de vida del proyecto, en las fases de planificación, diseño, ejecución, monitoreo y cierre. Asimismo, ¿no? Se puede clasificar los riesgos como riesgo alto desde la planificación y ejecución, medio el diseño y monitoreo, bajo el cierre. Como conclusión, dice la resolución 303, genera, dice, riesgos críticos en la fase inicial a nivel de planificación y ejecución, principalmente por factores externos no garantizados, presupuesto y certificación ambiental, comisión de mecanismos de control técnico y social. Acciones claves, ¿no? Es exigir reformulación de la resolución para incluir compromisos presupuestales, implementar gobernanza multiactor. Asimismo, en la pregunta 3, determinamos incorporar a dicha tabla los impactos económicos, dice, de los riesgos de no atender, sabiendo que la inversión de obra es de 6 millones de soles, señalar los porcentajes de impacto respecto, dice, de la inversión. Como siguiente cuadro o tabla, dice, detallamos cómo se llama el impacto económico en las fases de planificación, diseño, ejecución, monitoreo y cierre. Asimismo, como conclusión clave, dice, los riesgos no mitigados podrían generar pérdidas hasta el 60% ¿no? de la inversión, principalmente por falta de presupuesto garantizado, certificación ambiental pendiente desde su utilización de la infraestructura. Va a ser más vulnerable. A nivel de ejecución, el riesgo de paralización y sobrecosto; a nivel de cierre, pérdida de retorno de la inversión. Acciones urgentes: firma de convenio con un MED, designar un equipo dedicado, dice, a la certificación ambiental, e integrar, dice, a la comunidad en el plan de gestión de riesgos. Estamos en el siguiente programa.
Como pregunta 4 tenemos, ¿los riesgos no atendidos podrán paralizar la ejecución de la obra según el marco de la resolución número 303? Bueno, tenemos que sí, ¿no? Los riesgos no atendidos podrían paralizar la ejecución de la obra debido a que esta resolución establece condicionantes críticos sin mecanismos de garantía, lo que genera vulnerabilidades operativas, legales y financieras. Tenemos 4 riesgos críticos con potencial de paralización. Primero es la falta de presupuesto garantizado, la certificación ambiental pendiente, las inconsistencias técnicas no detectadas y los conflictos comunitarios, ¿no? Y como conclusión a ello, tenemos que la resolución no es operativamente, no es operativamente viable en su estado actual, ya que no garantiza los recursos financieros, no asegura el cumplimiento ambiental, ignora los controles técnicos, sociales y claves, ¿no? Y como recomendaciones urgentes tenemos reformular la resolución para incluir certificado de disponibilidad presupuestal firmado por el gobierno regional. También tenemos que el plazo máximo de 60 días para obtener la certificación ambiental con responsables designados, una auditoría técnica externa antes del inicio de obras, un plan de participación ciudadana vinculante. Bueno, sin estas acciones, el proyecto tiene un 90% de probabilidad de paralizarse con pérdidas que podrían superar incluso el 30% de la inversión total, ¿no? Siguiente. Y como quinta pregunta tenemos, ¿cuáles deberían ser las estrategias para mitigar los impactos negativos generados por este contrato tan deficiente? Bueno, tenemos 5 estrategias de mitigación, que es garantizar el presupuesto, acelerar lo que es la certificación ambiental, evitar inconsistencias técnicas, prevenir conflictos sociales, fortalecer la supervisión y control, ¿no? Y como conclusión, para poder evitar estas paralizaciones, sobrecostos y conflictos, la resolución debe reformularse con compromisos formales, que es el presupuesto y plazos, con los mecanismos de control técnico y social, la transparencia en la ejecución. Y la acción urgente es elaborar un adendum a la resolución actual, incorporando los alcances propuestos. También es convocar a una mesa técnica multisectorial, gobierno regional, el MEF, el SENACE, la comunidad, para poder validar las reformas, ¿no? Como dice, una resolución bien estructurada no solo evita riesgos, sino que asegura que el impacto social del proyecto en la población de Promoví 11, ¿no? Siguiente, doy paso a mi compañera. Bien, entre los planes de diseño se ha considerado el plano de arquitectura para su evaluación. El siguiente, bajo un análisis según el modelo IA-FMEA, ¿en qué forma este plano de diseño puede afectar al logro de los objetivos principales del proyecto y confiabilidad del producto del proyecto? Siguiente, ¿se puede identificar riesgos potenciales si este diseño se aplicara en el proyecto educativo? Y a continuación presentamos la identificación de objetivos del proyecto educativo. Como objetivo principal es establecer un servicio educativo de nivel inicial que cumpla con los subobjetivos de tener una infraestructura segura, adecuada, funcional para los niños y que cumpla con las normas vigentes. 2. Siguiente, análisis IA más FMEA del plano de diseño. Bien, los factores del plano que se ha analizado enfocan los servicios de salud y entre sus características la distribución de espacios técnicos y administrativos, también el uso de materiales, el enfoque de accesibilidad y control de infecciones y los posibles impactos del proyecto educativo que muestra por componente del plano el modo de fallo potencial y las recomendaciones que se muestran en la siguiente diapositiva. Según el diseño actual, está optimizado para salud, mas no para educación. Su aplicación generaría espacios disfuncionales e inseguros para los niños. Entre estas acciones, clave sería validar las normativas educativas para nivel inicial y adaptar los espacios rediseñando las áreas. También revisar los materiales evitando los vidrios templados en las áreas de juego e integrar la accesibilidad de rampas, puertas y mobiliario que sean estas inclusivas. Siguiente. Como segunda pregunta, nos indica hacer una tabla detallando los riesgos que se generarán en cada fase de ciclo de vida en los proyectos de construcción debido a este plano de diseño, ¿no?
Bueno, en ese cuadro nos muestra la tabla de riesgo de fase del ciclo de vida del proyecto de construcción según la fase del proyecto, el riesgo identificado, el modo de fallo, el efecto potencial, la severidad, la causa raíz y las medidas de mitigación. Siguiente. La tercera pregunta es incorporar a dicha tabla los impactos económicos de los riesgos de no atenderse y señalar los porcentajes de impactos respecto a la inversión. Siguiente. Bien, nos muestra una tabla de riesgos por fase del ciclo de vida del proyecto con impacto económico. Aquí la tabla nos muestra el riesgo identificado de diseño, materiales, costos ineficientes, insatisfacciones, como también el impacto económico y el porcentaje de impacto de sobreinversión. Siguiente. Riesgos críticos con impacto económico. Bueno, como podemos ver, existen riesgos en la distribución de espacios, en puertas, ventanas, instalaciones sanitarias, rampas y pasillos. A continuación hablaremos un resumen. Siguiente. Sobre el riesgo principal, las fallas en seguridad y funcionalidad. Las fases críticas en planificación, diseño que generen sobrecostos, supervisión, cierre de riesgos de rechazos si no se alinea con normativas educativas. Las fases con mayor impacto económico, la planificación y diseño hasta el 8.3%, licitación y construcción hasta el 7.5%, cierre y post-entrega hasta el 6.7%. Como recomendación clave podemos decir que se debe desarrollar un diseño nuevo y específico para la educación inicial. En conclusión, mitigar estos riesgos desde la fase inicial puede ahorrar hasta el 33% del presupuesto y asegurar el éxito del proyecto educativo. Gracias. Como pregunta 4, tenemos los riesgos no atendidos podrían paralizar la ejecución de obra según la evaluación de los planos de diseño. Siguiente. Haciendo un análisis de riesgo con potencial de paralizar la ejecución de obra, afirmamos que sí podrían paralizar temporal o definitivamente la obra, dependiendo de su gravedad y momento de identificación. Aquí los factores claves que podrían paralizar la obra son las normativas educativas no cumplidas según el Minedu, seguridad infantil en riesgo, accesibilidad no inclusiva, sobrecostos no previstos. Siguiente. Se presentan dos cuadros, uno de los riesgos con alto potencial de paralización y los escenarios de paralización. Dentro de los riesgos con alto potencial tenemos las fases, ¿no? Dentro de la fase de planificación tenemos una probabilidad alta del 80 al 100%. Dentro de la fase de licitación tenemos una probabilidad media alta del 60 al 80%. Dentro de la fase de construcción tenemos una fase alta del 90 al 100%. Dentro de la fase de supervisión tenemos una probabilidad de media alta del 70 al 90%. Y dentro de la fase del cierre una probabilidad media del 50 al 70%. Asimismo, dentro de los escenarios de paralización tenemos la paralización por rediseño, ¿no? Con una duración estimada de 3 a 6 meses, la paralización por seguridad, ¿no? En la fase de construcción, con una duración estimada de 1 a 3 meses, y el rechazo post-entrega, que nos demoraría de 6 a 12 meses. Siguiente. Recomendaciones para evitar la paralización, ¿no? Tenemos que asegurar que se cumpla con el Reglamento Nacional de Edificaciones en lo que concierne a infraestructura educativa inicial, asimismo las áreas mínimas por niño, ¿no? Asimismo tenemos que reemplazar los materiales peligrosos, capacitar al equipo de supervisión y asignar un 10% de presupuesto de contingencia, ¿no? En conclusión, los riesgos no atendidos sí podrían paralizar la obra, especialmente si se detectan en fases avanzadas, ¿no? Como acciones inmediatas recomendadas tenemos, 1, realizar un análisis de brechas entre el plano actual y los requisitos del Minedu. 2, asignar un equipo multidisciplinario entre arquitectos y pedagogos para las adaptaciones requeridas. Siguiente. También tenemos la pregunta 5 que nos dice, ¿no? En resumen, ¿cuáles deberían ser las estrategias para mitigar los impactos negativos generados potencialmente por este plano de diseño? ¿Y qué tipo de modelos de gestión deberían emplearse como aportes para mejorar la confiabilidad en obra? Siguiente. Aquí tenemos unas estrategias claves para mitigar los impactos negativos en el plano de diseño, los cuales vienen a ser, ¿no? Adaptación del diseño a normativas educativas, gestión de riesgos proactivas, enfoque en seguridad y accesibilidad, control de calidad y supervisión estricta, participación comunitaria y stakeholders, sostenibilidad y mantenimiento. Siguiente. También acá se presentan unos modelos de gestión recomendados como aporte, ¿no? Los cuales podemos implementar, cuáles son el BIM, la implementación del ISO 31000, el Lean Construction, el Universal Design y el Agile. Siguiente. En conclusión, para mitigar los impactos negativos del plan original y asegurar la confiabilidad en el proyecto educativo, se debe, 1, rediseñar con enfoque pedagógico entre el BIM más el Minedu. 2, gestionar los riesgos proactivamente, implementando el ISO 31000 más el FMEA. 3, garantizar la seguridad y accesibilidad con el Universal Design.
4, involucrar a la comunidad y optimizar recursos mediante la implementación del día en construcción, ¿no? Como resultado esperado tendríamos un proyecto que se cumpla dentro del plazo, con el presupuesto y las normativas que cumplan con las necesidades reales de los niños y docentes. Con eso concluye la exposición. Gracias.